Hola, ¿cómo les va? Empezaremos ahora con la parte más específica a lo mío, con las debidas disculpas, como ya precedentemente, les dije en los videos anteriores. ¿Sí? Primer disculpa es por haberme tomado la licencia y parte de su tiempo, por eso los segmenté para que puedan darle más o menos relevancia a los videos anteriores. ¿Sí? El de compatibilizar conceptos. Segunda disculpa es por haber tenido que acordar con ustedes ciertas palabras y definición de las mismas de acuerdo a nuestra lengua. Y lo tercero, por haber ahondado aún aparentemente lejos del tema de que nos compete, en cuestiones, términos, conceptos, ideas que tienen más que ver por ahí con la ciencia, buen arte y entender, que ejercen con muchísima más pericia y experiencia que yo. Pero aquí es donde empezamos entonces a hablar del enfoque de los efectos sobre la salud que puede tener el no mm, considerar a la ventilación como una herramienta preventiva y en este caso de prevención de manifestaciones clínicas y o de enfermedades cuando existe la posibilidad de que éstas se produzcan. Por ende, esa manifestación clínica, reveladora, a nosotros nos llega con la terminología del síntoma. ¿Sí? El síntoma es esa misma manifestación que siente la persona, que refiere la persona subjetivamente y que hace referencia a una enfermedad. Son los síntomas, señales o indicios de algo que está sucediendo o va a suceder. ¿Por qué es importante esto? Primero porque es algo subjetivo, un síntoma no se puede medir, no se puede pesar, no se puede documentar, excepto en el historial clínico de la persona, antecedido de refiere que fulano de tal, de sexo masculino, de sexo femenino, de tantos años de edad, que se desempeña en tal o cual tarea, refiere que para esa fecha, para esa hora, que es cuando se está realizando la consulta. Pero también son síntomas, aquellas manifestaciones reveladoras que pueden estar dando rápido aviso de algo que tiene que ver con la pérdida de salud y que se va a transformar en enfermedad, de no tomarse ninguna medida de bloqueo, corrección, evitación y solución, está revelando que algo está pasando y que existe esa condición que de alguna manera lo está afectando al individuo. Y recordemos que a veces el individuo que expresa un síntoma, aún no dándole suficiente importancia más de una vez, tentándose a resolverlo en forma autorreferencial, de automedicación, etcétera, 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 puede estar afectando a un conjunto de individuos sometidos al mismo riesgo y en este caso vinculante a el déficit o lo inadecuado de un sistema de ventilación, sea natural o mecánico. Entonces, los síntomas siempre se comportan, en definitiva, como algo que vamos a ver inmediatamente, que es el concepto de evidencia. Una evidencia es esa certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. La evidencia de la derrota lo dejó aturdido. Una definición bien de RAE. ¿Sí? También la evidencia es la prueba determinante de un proceso, de cualquier proceso. Esa es la evidencia.
Pero acá, en este dibujito, en esta especie de caricatura, lo que estamos viendo es huellas. La evidencia son las huellas. Yo puedo inferir que se trate de tal o cual animal de acuerdo a mi experiencia previa y al conocimiento acumulado que tengo, lo cual me permite analizar esa evidencia infiriendo, bueno, que se trata de un cuadrúpedo y por determinadas características mamífero y que no debe de ser ni cebras ni caballo porque las huellas son más vales plantilladas y no de cascos, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es una evidencia que es la impronta de las huellas en el camino, pero no tengo certeza. Esto también es una evidencia, ¿sí? Evidentemente estas personas están jugando al pool. ¿Sí? Estas personas están jugando al pool en un área de descanso con ropa de trabajo. ¿Mm? Muy interesante, esto es una evidencia. Ahora, yo infiero que esto lo están haciendo en una hora de descanso, no en el horario de trabajo. ¿Sí? La evidencia es esta fotografía, no específicamente lo que están haciendo. A veces las evidencias nos hacen inferir equivocaciones, por eso es que hay que curiosear en el afán de investigar metodológicamente todo lo actuado, todo lo visto, todo lo hecho, en definitiva conocer todo el proceso en la teoría y en el terreno, repasarlo, y no desde lo meramente académico, sino desde lo eminentemente práctico y táctico, para poder confirmar por sí o por no lo que infería a partir de esta evidencia. Esto también es una evidencia. En el video anterior, cuando hablaba de riesgo, me refería a películas y bueno, esta foto puede ser de cualquier película o serie, ¿sí? de acción, de detectives, de intrigas. Es una evidencia. Es el casquillo de una munición, de un arma de fuego. Es una evidencia, pero a partir de esta evidencia van a surgir inferencias en las cuales debemos aplicar el método de investigación científica para saber, esto dentro de la policía científica, para saber si este casquillo se corresponde con la munición que hizo perder el estado de salud a esa persona víctima del arma de fuego que liberó este casquillo. Todo esto lo sabemos y hace que para los que les guste el cine o las series de acción de este tipo, es como que ya sabemos con más o menos detalles escenográficos cuáles son las próximas escenas que nos va a permitir el arte cinematográfico. Esto también es una evidencia documental de un humilde viejo carnet de vacunación de los años 90, hecho carnet de papel impreso, bien rústico, ¿sí? Pero en el cual la evidencia es que la persona cuyos datos estaban en el anverso, en esa fecha recibió determinada vacuna y esa vacuna fue administrada por la persona que ahí aclara como efector con su firma quién es. Esa es la evidencia. Ahora, esto me permite inferir que esa persona recibe esta vacuna y no otra de acuerdo a la actividad que realiza o para prevenir una enfermedad que forma parte de un riesgo laboral en la tarea que él realiza, en la amenaza latente que hay, más allá de que la persona pueda ser más o menos vulnerable. Vacuno para disminuir la vulnerabilidad, ya que la amenaza es latente dentro de la actividad. Traducido, esta es la evidencia de un carnet de vacunación. Es un documento legal en el cual a una persona en esa fecha
se le aplicó una vacuna antihepatitis. O sea, ¿por qué? Porque este es el carnet de vacunación de un hospital público donde la persona cuyos datos figuran en el anverso se desempeñaba en una tarea de exposición, ¿sí?, ante la amenaza latente. Entonces, con la vacuna dada de acuerdo a como está estudiado en 3 dosis sucesivas, se le disminuía la vulnerabilidad cuando se tuviese que enfrentar al riesgo conocido. En este caso, un paciente con hepatitis, el cual podría venir herido o hubiese que intervenirlo quirúrgicamente o lo que fuera, con lo cual hace que a los individuos intervinientes el riesgo se les incremente de acuerdo a la actividad. La vacuna va a disminuir entonces la vulnerabilidad. Esto también es una evidencia, también más de series y de películas, ¿no? Es cuando se obtienen las huellas digitales en la escena de un crimen y se va a tratar de hacerlas evidentes mediante estos polvos de tinción, básicamente a base de carbono y grafito, para luego compararlas con las que están en base de datos, para poder de alguna manera dar mayor certeza acerca de la identidad de la persona que dejó las huellas, o poder comparar esas huellas obtenidas en una escena, en un instrumento, en una herramienta, respecto de la persona que se infiere que ha utilizado esas herramientas, esos elementos, esas armas, o que ha estado en esa escena. ¿Sí? Estoy haciendo patente la evidencia para confirmar metodológicamente en la investigación lo que yo infiero, que A es quien dejó las huellas en. Obtengo las huellas, obtuve la evidencia, comparo, si lo tengo frente a mí y esto me es fácil hacerlo, con las huellas de A. Si son iguales, prácticamente puedo decir que no hay dudas, ¿sí?, de que esa persona estuvo con esa herramienta, estuvo con ese instrumento, tuvo esa arma o estuvo en ese lugar. Entonces, entro de inferir a tener más asertividad en lo que estoy investigando. Bien, cuando la ventilación es insuficiente, ineficaz por alguna cuestión, puedo tener un estado sintomático que traducido sería letargo, ¿sí? Esto habitualmente la gente lo compara y hasta inclusive lo confunde con simple cansancio. Vamos a partir de un estado ideal en que una persona, su carga, tanto mental, psicológica, laboral, en todo, es adecuada para la tarea, la responsabilidad que tiene, el nivel jerárquico, toda una condición ideal. Y sin embargo, esa persona se siente aletargada, y eso que siente lo puede manifestar como un síntoma, ¿sí?, verbalmente, porque lo dice: che, estoy como somnoliento, me siento con ganas de no hacer nada, o sea, ganas de no hacer nada, pero yo también eso lo puedo observar como una conducta sin que la persona lo diga, y no por ello deja de ser un síntoma. Lo veo así, somnoliento, inactivo. Por ende, esto se caracteriza por un estado de sueño profundo. Sueño profundo no es que la persona se queda dormida en el puesto, que puede suceder, sino que es el estado de tener sueño muy profundo, ¿sí?, en forma prolongada,
y que en general es característico de algunas enfermedades nerviosas, infecciosas o también tóxicas. O sea, a todos alguna vez nos pasó estar así y todos también sabemos que de acuerdo al día de semana y cómo haya sido el día previo, podemos encontrar explicaciones, aunque a veces uno no las quiere dar o por vergüenza o por temores a incluso a pasar un mal rato dentro de el núcleo social de pertenencia laboral en ese momento, en algún periodo de esparcimiento o de descanso dentro de la jornada. Entonces, lo podemos asociar con eso y junto con otros síntomas, a veces ya claro y no hace falta que venga un académico a decirnos que lo que tiene esa persona es resaca. Pero cuando esto sucede ya en una forma, aunque sea individual, en un área cerrada, donde la jornada, la carga mental, la carga psicológica, la carga física es adecuada, es en un día normal y no obedece presuntivamente a una enfermedad previa de carácter neurológico, infectológico o tóxico, ya podemos empezar a considerar la posibilidad de un déficit en la ventilación del ambiente de trabajo. Insuficientemente ventilado un lugar es que el aire atmosférico y su mezcla útil y vital para todas las personas que están en ese área no se está renovando convenientemente. A ver, lo digo, considerando que no es natural y que por el otro lado, si no es natural el sistema de ventilación, puede existir de forma mecánica y sin embargo ser inadecuado, ser ineficaz o ser ineficiente. Y a veces la ineficiencia de esto tiene que ver no con el mantenimiento preventivo, sino por ahí con otras cuestiones. No está normalmente contemplado para la cantidad de gente que está en ese cubaje ambiental en el cual toma el oxígeno de la mezcla de aire atmosférico del lugar y exhala dióxido de carbono, con lo cual la mezcla, si no está suficientemente bien reciclada, pensemos un avión que tuviese más pasajeros de los que debe de tener. Entonces se hace ineficiente el sistema de circulación y purificación del aire. Pero esto nos puede también suceder viajando en un medio de transporte público masivo, pero también nos puede suceder dentro de un ambiente laboral cerrado donde cambiamos la ventilación natural por distintas cuestiones, por un sistema mecánico que ahora hay más gente de la esperada. Por ejemplo, el sistema mecánico de renovación del aire y de mantenimiento de aquella temperatura, de aquella humedad, del circular el aire para renovarlo, o sea, para mantener la mezcla gaseosa necesaria para una vida saludable, está alterada ahora por la cantidad mayor de individuos que la que debería haber y para la cual se calculó y para la cual se viene haciendo el mantenimiento. Entonces, si yo tengo un cálculo que es para este cubaje, donde va a haber 30 personas, pensemos que las 30 personas son 30 estufas que consumen oxígeno para combustionar y devuelven al aire atmosférico dióxido de carbono. Esto es una cuestión muy simplista pero muy práctica. Nosotros sabemos que entonces para vivir saludablemente bien la mezcla gaseosa tiene que estar alrededor de los 27, 28, 29% de oxígeno en la mezcla gaseosa. Si eso disminuye relativamente porque están aumentando otros gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, y mecánicamente no produzco los intercambios para mantener la mezcla constante, ¿sí? Voy a tener un problema. Por eso es que lo calculo para estas 30 personas, más o menos
un rango de dotación incremental. Esto lógico porque tampoco es una cuestión muy matemática. Se supone que en ese lugar de trabajo hay gente que entra, gente que sale, algunos que van después a realizar tareas fuera de ese cubo, otros que pero de repente alguien decide por alguna cuestión realizar una reunión mucho más grande en este sector, porque el cubaje da para, en vez de tener 30 personas, tener 150 personas, ¿sí? Un determinado día, una determinada hora, para dar una explicación por ahí no tan tediosa o aburrida como las mías, no sé si las previas o esta, pero bueno, se pretende hacerlo con 150 personas durante 3 horas. No sé, una capacitación bien full. Entonces lo que vamos a tener es toda esa gente combustionando, o sea, consumiendo oxígeno y liberando más dióxido de carbono a esa atmósfera dentro de ese cubaje calculado para 30 personas, más o menos 20 más, más menos 20, perdón, ¿sí? O sea que puede ser entre 10 y 50, y de repente le pongo 3 veces el límite máximo para lo cual estoy calculando. Evidentemente la combinación gaseosa en ese lugar se va a alterar en poco tiempo en la medida que esa capacitación se incremente. La gente se empieza a sentir mal, pero no puede decir, me siento mal porque me está bajando la presión parcial de oxígeno, se me está incrementando la presión parcial de dióxido en sangre o en la atmósfera, o estoy en un estado de hipoxia relativa o hipercapnia. No. Palabras y términos difíciles para el fin y el objetivo de esta ponencia, no, los podemos encontrar en cualquier lado, sino que ahora vamos a hablar que eso hace que la gente empiece a estar en un estado inactivo. Ya empezaban tomando apuntes y ahora no, empezaban teniendo más atención y ahora están más dispersos, miran por la ventana, miran lo que hace al lado. Algunos ya han cabeceado, otros se sostienen la cabeza tratando de expresar conductualmente que están prestando atención, pero realmente lo que están es como cansados. Realmente están todos aletargados y llega el momento de la pregunta, ¿entendieron? Y nadie pregunta porque cada uno de los 150 cree que su duda es una pregunta tonta, la famosa preguntonta, y resulta ser que la mayor parte de las veces en una encuesta posterior, en un post-text, descubrimos que cada uno de los que pensó que tenía una preguntonta resultaron ser casi 150 tontos que no han preguntado. El ponente sigue porque en definitiva venía a hacer eso y quiere cumplir, y de todo esto como riesgo no le importa, viene y cumple con su tarea, bla, y todo. Entonces la gente está aletargada. Y ese letargo, esa somnolencia, ese estado de sueño profundo prolongado, esa inactividad pasa a ser la regla. Muy pocos van a manifestar algún deseo disruptor, como es salirse a servir agua, ¿sí? Cosa que se va a ir incrementando en la medida que avancemos en la línea de tiempo. Y si en la pauta esto no estaba previsto en tiempos lógicos, de ahí viene el concepto también, en la educación, en la enseñanza, de hora cátedra, todo se empieza a dispersar y se empieza a potenciar más esa sensación de letargo, y todos nos vamos con la inferencia, unos de no haber entendido, otros de haber pensado que se expresaron mal, pero por ahí toda la explicación estuvo nada más que en un déficit en la combustión individual de cada uno de los 150 participantes, simplemente porque la ventilación era insuficiente para 150 personas, ya que estaba previsto
como límite máximo 50, lo cual era improbable que eso sucediera, pero hubo alguien que dijo, bueno, en ese piso que hay lugar, vamos a ir todos. Y ese detalle lo descuidamos. Y si bien tenía aberturas, no estamos hablando de que era un local totalmente hermético, si bien había aberturas, esas mismas aberturas no fueron accionadas, y por ahí cuando alguien las acciona, o sea, abre la ventana para que el aire se renueve y mejore, también hay otros que por cuestiones climáticas dicen, no, cerrá la ventana porque hace frío, o cerrá la ventana porque hace calor, porque entra viento, porque entra ruido. En definitiva, lo que estoy diciendo es que en ese ambiente vi vinculado a una forma de ventilación tenemos distintos contaminantes. La mezcla gaseosa, que va a repercutir en nuestra salud de una manera porque está repercutiendo en la atmósfera y está enfermando la atmósfera, por ende está enfermando el edificio, y ese edificio a su vez, por sus características, hace que cuando yo abra la ventana entre otro contaminante, que puede ser el ruido, o el smog, o el frío, o el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pretendía expresarles a ustedes dentro de un síntoma que es el letargo. Ahora vamos a ver otro. Ya este es más común, ¿sí? El cansancio. El cansancio, ¿sí?, es la falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. Es el hastío, el tedio, el fastidio. Y sí, una mala ventilación puede provocar cansancio sin letargo, ¿sí? Puede suceder, ¿por qué no? Porque yo a ese estado al que yo me refería antes, sí, porque a lo que estaba previsto para 50 ahora pasó a ser para 150 personas en un tiempo acotado, también puede estar sucediendo, en un tiempo acotado, perdón, puede también estar sucediendo con las 30, 40 personas para los cuales fue calculado, pero hay un déficit de la ventilación, ¿sí? A ver, si era natural, de vuelta, el mismo ejemplo, no abrimos la ventana, sino hacemos circular el aire porque hace frío o porque hace calor. Si el sistema de ventilación es mecánico y no tiene un adecuado mantenimiento preventivo o no funciona eficientemente, ¿sí?, el aire se va a ir enrareciendo más lentamente que metiendo 3 veces más la gente, para lo cual está diseñado el lugar y el sistema de ventilación. Pero el aire, a medida que avanzamos en la línea de tiempo, va a ir cambiando su composición gaseosa, que es la que yo necesito para vivir saludablemente, para realizar mi combustión metabólica. Y a su vez el desecho de mi combustión metabólica va a formar parte de ese aire que no está debidamente reciclado, debidamente ventilado, y también me está afectando. ¿Cómo eso se manifiesta sintomáticamente? Con cansancio. Caracterizado el cansancio por esa falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. ¿Y cómo? Si recién es lunes y el viernes yo podía, ¿cómo? Todavía es martes a la mañana y estoy como si fuera... O sea, empezamos a comparar cuando las condiciones que dependen de la tarea y del entorno controlable son similares, no voy a decir idénticas, y uno dice, rindo menos, entonces me agarra ese hastío, me pongo fastidioso, tengo ese tedio, digo, pero ¿cómo? No, y está pasando algo. O faltó mantenimiento, o faltó adecuación, ¿sí?, o sobra gente, o se incrementó tal o cual actividad, pero que está de alguna manera repercutiendo en el aire atmosférico de ese lugar, que no está eficientemente ventilado, aunque el sistema de ventilación sea eficaz. Eficacia y eficiencia. No está siendo eficiente, porque algo se incrementó, ¿sí?, aunque yo sé en teoría que el sistema es eficaz, pero es eficaz para determinada condición con su
uno o dos desvíos estándares de previsión. Pero en este caso, ¿sí?, si hay algo deficiente en el sistema de ventilación, en la medida que pase el tiempo, es un factor incremental que acumula, ¿sí?, más dióxido y consume más oxígeno. Claro, como esto después se limpia pero no se ventila adecuadamente, mañana en la nueva jornada lo que yo tengo es de arranque una combinación gaseosa distinta a la normal y esperable, y esto se va acumulando. A jornadas más largas sucede lo mismo que en el caso del letargo sucedería con más gente en un segmento de la jornada. Pero esto es como que se va disparando en el tiempo, no le voy dando individualmente la suficiente importancia y empiezo a justificar, en vez de poderse explicar, un cuadro sintomático, esa manifestación reveladora de algo que está sucediendo. Prolongado en el tiempo, puede ser entonces que venga, ¿sí?, un cuadro que, lejos de ser lo normal, tampoco va a depender de él o de los individuos, sino que puede estar obedeciendo a causas fácilmente corregibles e inexistentes si las hubiésemos podido prever. Algo importante que sucede, y sucede, ¿cuántas veces sucedió hoy en los lugares de trabajo, ¿sí?, donde al menos un compañero de tarea no haya manifestado dolor de cabeza? ¿Cuántas veces sucede? Incontables veces, ¿sí? Incontables veces. Por suerte, la mayor parte de las veces que sucede el dolor de cabeza no reviste gravedad, ¿sí? Sobre todo cuando su instalación no es brusca, sino que va creciendo conforme pasa el tiempo, durante minutos u horas, ¿sí? Es algo que se instala y crece y crece y crece. Bueno, puede estar obedeciendo a déficit en la ventilación. Aunque a algunos les parezca una verdad de perogrullo y a otros le parezca algo imposible, o que lo traemos exclusivamente como material para esta ponencia, no, sepamos que esto representa la sexta causa de incapacidad en el mundo, ¿sí? Pero la mayoría de las cefaleas no revisten gravedad. La de instalación brusca pueden ser una subida bruta de presión, un accidente cerebrovascular, sea por déficit de oxigenación, por una obstrucción vascular, ¿sí?, o por hemorragias, ¿sí? Son trastornos muy comunes del sistema nervioso. Algunos inclusive se los estudia profundamente y no se le encuentra una última causa como para que se pueda tratar eficientemente desde la causa en sí misma. La más conocida de todas es la jaqueca y la migraña, pero más de una vez tiene que ver con todo lo antedicho, con letargo, con cansancio, que tiene que ver con la combinación de gases atmosféricos, ¿sí?, que hay en mi espacio de trabajo, sobre todo cuando las jornadas son largas, no se hacen pausas hacia el exterior, no solamente de movimientos, sino de, como se dice vulgarmente, cambiar el aire, sino porque también el sistema de ventilación no es adecuado para el lugar, por sus metros cúbicos, cubaje, por la tarea, por la cantidad de personas, porque esa gente desarrolla una actividad en la cual acelera de alguna manera su propio metabolismo, o sea, su propia combustión, consume más oxígeno, libera más dióxido de carbono, más otros contaminantes al aire que tienen que ver con todo lo circundante, estén o no vinculados
a la actividad específica. La sequedad en los ojos. La sequedad en los ojos u ojo seco es una sensación sintomática, es un verdadero problema oftalmológico, ¿sí?, que es muy frecuente y que puede estar favorecido o provocado por diversos factores. Algunos pueden ser propios de la persona. El síndrome de ojo seco o síndrome Sjögren, ¿sí?, tiene que ver con cuestiones autoinmunes de la persona, pero también factores ambientales, como también factores hormonales, tóxicos, etc. Pero miremoslo ahora desde un punto de vista de la ventilación. El no mantener, ¿sí?, ese margen adecuado de humedad ambiente, de temperatura ambiente, de reciclaje e intercambio, de combinación de aire atmosférico puro, digamos, ¿sí?, a lo que se va progresivamente combinando en ese lugar de trabajo, el ojo, ¿sí?, por menos humedad se va a secar, ¿sí?, por más temperatura se va a deshidratar. Bueno, esto que inicialmente son intercambios y cuestiones muy insensibles, en el transcurso de los minutos o de las horas empieza a dar sintomatología. Pienso que se debe a mi alergia porque cuando yo era chico, no, si eras alérgico a algo de chico, ¿qué cambió en tu vida para que lo hayas dejado de ser y ahora de repente aparezca? Eso es sospechoso, debo inferir otras cosas, ¿sí? Una prueba simple, cambio de posición, abro la ventana, voy al exterior, ¿pasa o no pasa? Si pasa, ya tengo una orientación hacia dónde ir. Evidentemente es algo que está en el aire de donde me aparecía ese síntoma, más allá de mi antecedente alérgico, pues yo no era alérgico hasta hoy. Cuando entré al lugar de trabajo dejé de serlo y al cabo de 4 horas en mi puesto de trabajo empiezo a ser de vuelta. No, ese factor autoinmunológico, que aún puede llegar a ser una enfermedad como la que les había nombrado, no explica el todo, sino que ahí lo está explicando una aparición, y que cuando cambio de situación, ese síntoma es como que desaparece o da la sensación que se resuelve, que al menos amengua. Uno instintivamente, ¿qué hace? Va al baño, se lava la cara, se está lavando los ojos, o sea, los está hidratando de alguna manera, desde afuera hacia adentro, está contrarrestando esa bajada de humedad o ese incremento de temperatura, o estoy lavando, ¿sí?, sin darme cuenta, partículas extrañas que están provocando esa reacción, ¿sí?, que tienen más que ver con otra cosa, vamos a ver después, que la irritación. Acá estamos hablando de sequedad, y esta de la sequedad a veces tiene que ver con la humedad y tiene que ver con la temperatura del ambiente donde estoy. Entonces, fíjense que es muy rápido cambiar de inferencia, en vez de pensar que me está pasando algo a mí por aquel antecedente o por lo que comí o por lo que tomé, que todo puede ser y todo forma parte de lo que hay que investigar, repertorizar, interrogar o realizar la anamnesis en consulta médica. También uno intuitivamente, por la experiencia y el conocimiento que uno haya acumulado, aunque sea desde la envidia, ¿qué hace? Se asoma a la ventana, sale al exterior, va al baño y se lava la cara. En fin, uno se movió, cambió de ambiente, respira otros gases, otras combinaciones gaseosas del aire atmosférico por distintas concentraciones. No es lo mismo que hay en un sector que en el otro. Y también uno se puede encontrar con aquellos olores raros y desagradables, perfecto. Pero acá estamos hablando de algo que pasó en mi puesto, ¿sí?, y que tuvo que ver con la ventilación, y que aparece
luego de un tiempo de mi jornada. O sea, ¿se acuerdan aquello de dosis y tiempo de exposición? Lo mismo. Es como que acá puede ser que tenga la misma dosis de aire atmosférico, pero distinta dosis de temperatura y distinta dosis de humedad o de presión parcial de vapor de agua en la atmósfera, que sería la forma larga y difícil de decir lo mismo. O sea, por debajo de 40, por encima de 60, cambié, en este caso estoy hablando por debajo de 40 y con un incremento de la temperatura por encima de 24, de 25, me puede secar los ojos. Eso lo voy a ver con el paso del tiempo en el día de la jornada. No lo explica lo que me pasó ayer, porque eso lo tendría desde el primer momento de hoy. Y que a su vez sorprendentemente cambia, mejora o desaparece cuando yo realizo una retirada del lugar donde está la amenaza, que es evitar el exponerme, más allá de mi propia vulnerabilidad. Disminuí el riesgo, pero si no lo reporto, si no lo informo, nadie investigará las causas y nadie hará los bloqueos si corresponde, los arreglos, las reparaciones o las adecuaciones convenientes para los sistemas de ventilación de ese lugar de trabajo. Hay una manifestación muy típica que puede estar expresando muchas cosas, no necesariamente un infarto, no hay que subestimarlo al síntoma, que es el dolor en el pecho. ¿Sí? Una sensación de presión más que dolor en el pecho. En cualquier momento, a cualquier edad y con o sin factores de riesgo. Obviamente, cuando una persona tiene más edad y eso se combina o no con factores de riesgo, es como que no hay sinergia, hay potenciación. Entonces, mis alarmas para una sensación opresiva en el pecho se activan con mayor urgencia, con olor a emergencia, que si fuese algo en una persona que es joven, que es deportista, que no tiene otros factores de riesgo, que es sana, que está en el ámbito laboral, que siempre se desempeña con normalidad, con alta performance y todo, y sin embargo le pasa eso. Entonces, la sensación esta de apretón, de pesadez en el pecho, la asociamos con problemas cardíacos, pero también es un malestar que puede estar asociado a la ansiedad, a la depresión, entre otras cuestiones, pero también a trastornos de ventilación ambiental. ¿Sí? Por todo lo antes dicho, a veces la deficiente concentración de oxígeno en el aire atmosférico hace que los intercambios que se producían ahí al final del microscópico tubito que llega al final del pulmón y que se hace como una bolsita llamada alvéolo, donde el único límite que tengo con la sangre, lo que hace circular lo que lleva y lo que trae, es una célula muy delgada, micrones de espesor, que es el neumonocito, por donde va a entrar, gracias a la diferencia de presiones que hay entre el exterior llevado hasta esa bolsita alvéolo, va a entrar a la sangre el oxígeno para que sea transportada por la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos, y la concentración de dióxido de carbono, el desecho del metabolismo, que la misma sangre trae de todo, la economía, decimos nosotros en medicina, de todos los demás aparatos, órganos y sistemas, también por diferencia de presión, va a atravesar la membrana del neumonocito. O sea, el dióxido de carbono está en mayor concentración del lado de la sangre que en el aire inspirado que está en la bolsita alvéolo, final de la cañería. El dióxido de carbono va a pasar de la sangre a lo que después voy a exhalar en la expiración. Y el oxígeno, que está en mayor concentración del aire que inspiré, ¿sí?, va a atravesar la membrana del monocito y va a llegar al torrente sanguíneo, donde hay menor concentración de oxígeno para que los camioncitos, ¿sí?, lo carguen en su caja, ¿sí?,
los camioncitos son los glóbulos rojos y la caja de la hemoglobina, que es donde entran los átomos de oxígeno para completar el circuito. Para que el aire llegue hasta ahí hay una presión negativa de la inspiración que hace que impela el aire atmosférico, o sea, con la mezcla gaseosa entra y llega hasta ahí. Y ahí es donde se producen los intercambios por diferencia de presiones en la mezcla gaseosa a uno y otro lado del monocito. Entra el oxígeno al organismo, sale el dióxido y se exhala. También cuando expiramos ejerciendo una presión positiva en el tórax. Entonces, si la mezcla gaseosa no es suficiente, este intercambio va a ser deficiente. Cuando la mezcla gaseosa no es adecuada, este intercambio va a ser inadecuado. Cuando la mezcla gaseosa del aire atmosférico donde yo desempeño mi tarea no es suficiente, no es adecuada, es porque algo está pasando. Entonces, o se está llenando de contaminantes que no saco mecánicamente hacia afuera como para limpiar el aire, entonces no es tampoco eficiente la ventilación. Si todo esto, a pesar de la tarea, a pesar de la industria y la cuestión productiva que yo esté elaborando y con todos los previsibles contaminantes que hay en la atmósfera de ese lugar de trabajo, ¿sí?, ese ambiente yo lo ventilo en forma eficaz y en forma eficiente. Todo esto allá en el final del último cañito del sistema respiratorio humano, ¿sí?, donde el bronquiolito se transforma en un saquito, en una bolsita llamada alveolo, que está forrada con estas células, obviamente son células, son microscópicas, micrones, para que la diferencia de presiones de la combinación gaseosa de uno u otro lado busquen compensarse. Bien, el proceso mecánico por el cual hacemos eso, en medicina lo llamamos respiración. Pero precisamente ese intercambio de gases, ahí, en esa microscópica bolsita, millones tenemos, ¿no? Entre los dos pulmones, millones tenemos. A ese proceso de intercambio de gases, nosotros en medicina también lo llamamos ventilación. Si la ventilación no es adecuada, si la ventilación no es suficiente, lo que va a haber es una manifestación clínica. Bien, algo que ya me había adelantado cuando hablamos de ojo seco son los ojos llorosos. A veces preguntamos a quien tenemos al lado si le pasó algo, si tuvo algún problema, algún desencuentro por ahí, por una cuestión de confianza, de amistad. También conocemos parte de su vida emocional, romántica, laboral, su vínculo jerárquico, etc. Y pensamos de que esa persona que trabaja con nosotros y que creemos conocer bien le está sucediendo algo simplemente porque tiene los ojos llorosos. Y nos contesta, no, no me pasa nada. ¿Por qué me lo preguntás? No, porque tenés los ojos llorosos. Y por ahí, esa persona me dice, pero vos también los tenés llorosos, ¿o no? ¿Sí? Puede ser que uno lo esté manifestando más tempranamente que otro, porque lo advierte primero, porque es más vulnerable o lo que sea, pero puede estar remedando algún trastorno de la combinación gaseosa del aire atmosférico por mala ventilación. Entonces, ¿qué es un ojo lloroso? Bueno, es el exceso del lagrimeo, ¿sí? Es exceso en la producción de lágrimas y que hasta inclusive a veces da el efecto de llorar. Por eso no lo tenés lloroso, estás llorando. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué mala noticia recibiste? ¿Discutiste con el jefe? ¿Te peleaste con tu pareja? No. Por ahí es eso, y que no lo podía explicar o lo atribuía a otras causas por mis propios antecedentes, por mi propia experiencia, por aquellos conocimientos que yo fui acumulando. Pero me faltaba lo otro, ¿sí? Que si bien yo puedo conocer de esa persona un montón de cosas, hay algo que por ahí el común de la gente no sabe y es lo que nos convoca a nosotros. Y por ahí ese síntoma, ¿sí? Doctora, me lagrimean los ojos cuando estoy trabajando, me tiene que hacer
sospechar algo más allá de una patología oftalmológica. Me tiene que hacer sospechar que algo en ese lugar de trabajo pueda estar sucediendo en forma inadecuada. Para eso también sirve la bioestadística. Digo, qué raro, esta semana 7 personas me consultaron por ojos llorosos, ¿qué pasará? Lo primero a lo cual le vamos a echar la culpa es a los monitores. Perfecto. A otros le dirán, no, porque la posición inadecuada. Perfecto. Pero nadie dijo, 5 de los 7 casos son del mismo sector. Algo está pasando. Y por ahí entonces descubrimos que alguna vez en el sistema de ventilación mecánico, porque a alguien le molestaba la columna de aire, la lámina de flujo, en fin, lo que había estado subrepticiamente la tapó. Entonces, si ahora el ciclaje de aire puro, útil, que va a buscar saludablemente la ventilación del ambiente de trabajo, se tornó inadecuado. Siendo eficiente, no está siendo eficaz. Entonces, en ese sector, 5 de los 7 que consultaron son de justo ahí donde no se está ventilando adecuadamente. Por ejemplo, o se está ventilando exageradamente. Por ejemplo, entonces ya tengo que pensar que la ventilación está actuando con algo que está irritando la vista. Pero no es un problema menor, ¿sí? No es un problema grave, pero no es un problema menor. Y si yo soy curioso, entonces voy a investigar. Y si investigo, voy a poder encontrar algo que lo explique. Y si yo no lo puedo hacer porque no es mi rol, porque no tengo el conocimiento, porque no da mi carga horaria, por lo que sea, debo reportarlo. Porque hay alguien que es experto en ello, tiene esa responsabilidad, tiene el conocimiento académico, tiene la experiencia acumulada para rápidamente poder tomar una acción correctiva, sea el bloqueo, la readecuación o el cambio o lo que se estime más importante dentro de lo que es la política de salud de esa organización. Bien, piel seca. La piel seca, a veces uno piensa que en una actividad administrativa como ser el trabajo en oficinas sería más proclive a que por esta consulta consulte el género femenino. No. Tampoco consulta el género masculino. No. Y entonces, ¿cómo? Si existe, ¿por qué no consultan? Bien, fácil, porque al igual que más de una vez para un dolor de cabeza nadie va a hacer la consulta y no detectamos una hipertensión, para la piel seca, cuando se la asocia con una cuestión estética, también se automedica con cremas hidratantes. ¿Sí? Y no estamos pensando en cuestiones medioambientales vinculadas a una mala, a una inadecuada o a una ineficaz o una ineficiente ventilación. Pero hay características. Obviamente, en una industria, en un proceso productivo, con otro nivel de exposición, donde el aire por necesidad será más o menos húmedo, más o menos caliente, más o menos frío, más o menos contaminantes ambientales, físicos, químicos de otra naturaleza, hacen que las cuestiones que generarían esta manifestación clínica en vez de sumarse se potencien. Una de ellas puede ser adecuar eficientemente y eficazmente el sistema de ventilación para minimizar los riesgos inherentes a la ventilación, aunque todo lo demás por ahí sea inmodificable. O sea, no podemos decir, esto es por tal cosa. No, debemos curiosear, debemos investigar, y si no podemos tomar acción rápida, entonces reportar, informar para que se tomen las acciones pertinentes. La piel seca se produce cuando la piel pierde demasiada agua y aceites. Los aceites normales, ¿no? Vamos a decir aceites en forma genérica. Nosotros en la piel tenemos 2 tipos de glándulas, las sudoríparas y las sebáceas. Las sebáceas eliminan grasa, sebo, ¿sí? De ahí viene lo del concepto genérico de aceites, ¿sí? Y las sudoríparas eliminan sudor, o sea, agua y sales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las condiciones medioambientales, perderemos
más agua con más sales, con más sal de un tipo o más sal de otro, o perderemos entonces más grasa, más sebo, ¿sí? Más allá de las características específicas de la piel de cada individuo. Si a esto le sumamos la actividad específica que realiza, volvemos a lo mismo, son factores que no se adicionan, se potencian. Y entonces pueden dar la primera manifestación clínica, que es la piel seca, pero eso puede definir luego otro tipo de enfermedades. Pero bien, vamos a pensar en algo más simple. La piel es, siempre aprendimos desde pequeños en el colegio primario, que era el primer sistema de defensa del cuerpo. ¿Sí? Es la que disipa calor, ¿no? Funciona como un radiador gracias a la microcirculación que tiene ahí. Tiene pelos, alguna vez tuvimos más pelos en la escala filogenética, eso lo podemos de alguna manera estudiar. Entonces eso nos protegía, por ejemplo, del frío en determinadas latitudes, o tal vez del calor con determinado tipo de pelo. Uno ve, qué sé yo, las llamas, las vicuñas, que son muy peludas en zonas muy cálidas, con noches muy frías, y sin embargo no vemos que estén en peligro de extinción, salvo por lo que hace el propio ser humano, sino que sobreviven y se desarrollan y evolucionan muy bien. Entonces, el tema de tener pelo y las características físicas y químicas del pelo que tienen los seres vivos siempre fueron elementos de protección. El ser humano fue perdiendo parte de ese pelo, pero eso no determinó que la piel no deje de ser el primer sistema defensivo del cuerpo, pero tiene que tener una cierta característica o conjuntos de características. Entonces, ¿cómo cualquier persona se puede dar cuenta que la piel está seca? Porque no es normal. Que no sea normal no quiere decir que sea patológico, pero cuando esto aparece en un determinado ámbito o por una determinada actividad, quiere decir que ese ámbito o esa actividad o ambas están avisándonos a través de una manifestación clínica de la primera línea de defensa de los mamíferos que somos, ¿sí? De que algo está pasando, y si yo lo dejo, eso puede significar una enfermedad a futuro o daños mucho más graves, ¿sí? Pierde la humedad natural, entonces perderíamos esa función de primer línea de defensa ante agresiones externas que debería tener la piel, o sea, la hacen más frágil. O sea, en palabras, como lo vimos en el video de riesgo, nos hace o nos podría hacer más vulnerables. No esperamos ver esto siempre, porque acá vemos una mano con piel seca que no tiene estas características, más allá de que esta imagen pueda estar un poquitito ampliada a fines prácticos, pedagógicos. Esto ya hay una descamación que es bien visible, pero acá no hay descamación, pero aunque sea una foto estática donde no sabemos de quién se trata y qué tarea hace, nos podemos dar cuenta que esta piel está seca. O sea, de mínima no es normal. Acá tenemos algo que es muy común. Y entonces le echamos la culpa, en principio, a agentes biológicos, más luego de las sucesivas pandemias que tuvimos. Dije bien, las pandemias. Nos estamos olvidando de las anteriores, que por ahí no impactaron tanto como el COVID en nuestra sociedad, pero también existieron. ¿Sí? La gripe A, ¿sí? Y después otras que no llegaron a pandemia, pero que fueron riesgo de pandemia porque se daban situaciones epidémicas en otras partes del mundo que tal vez por no tener algún tipo de intercambio comercial, político, religioso, no la hemos traído acá cortando las distancias como se hace hoy con la posibilidad de en 14 horas estar del otro lado del mundo o del hemisferio, ¿no? Bien, la nariz tapada es la clásica nariz congestionada que se produce cuando los tejidos que la recubren del lado de adentro, estamos hablando de la nariz de adentro y de parte de atrás que serían las fosas nasales, ¿sí?
se hinchan, o sea, se produce edema. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo es la sensación de nariz tapada. Y la hinchazón se debe a la inflamación de vasos sanguíneos que están por el lado de adentro de la nariz y algunos por fuera. Y es microcirculación que tienen funciones muy específicas en la fisiología respiratoria o en la ventilación también del cuerpo. Uno de ellos es calentar el aire. Ahora, si el aire que yo estoy inspirando es demasiado frío, es insuficiente, ¿sí? Y hay una reacción, ¿sí? Por el frío, una reacción típica en la cual voy a tratar de generar otros cuadros de estimulación para garantizar el calentamiento que me resultan insuficientes, y en ese proceso es cuando tengo la nariz tapada o la sensación de tener la nariz tapada de edema, y empiezo entonces a respirar por la boca. Si el aire no entra por la nariz, lo empiezo a hacer por la boca. Pero la boca no tiene la función de calentar el aire, es una función de mayor volumen, pero no lo calienta. Quiere decir que más abajo va a llegar el aire más frío, que no pudo calentar la nariz y que ahora, por estar tapada, no pasa suficientemente. Entonces abro el bypass y doy la posibilidad de que entre por la boca, pero la boca no lo calienta, tampoco lo filtra. Para eso están los pelitos de adentro de la nariz o fimbrias, ¿sí? No redistribuye el flujo funcionando como un chicle dentro de un carburador para asegurar una mejor ventilación en los dos pulmones. Y acá ya les estoy diciendo algo: la nariz está para calentar, para filtrar, para mejorar la velocidad, la presión y la distribución del flujo de la columna de aire atmosférico, que tiene que llegar caliente y lo más filtrado posible con máxima eficiencia al alvéolo. No lo hace por alguna razón medioambiental, ¿sí? Entonces lo suple, por supervivencia, con la entrada de aire atmosférico por la boca. Eso me puede provocar otras enfermedades, otras manifestaciones. Pero volvamos a la nariz. ¿Tengo la nariz tapada? ¿Qué compañero de trabajo no ha tenido alguna vez la nariz tapada o coloradita? Ahí, como vemos al muchacho de abajo, la chica de arriba, ¿sí? Cono sin moqueo, la famosa gotita, 20 pañuelitos descartables por hora, 1000 sonadas de pañuelos que ya terminan siendo verdaderos guiñapos, pero no hay nada. Llego, sí, el reto, si no hubo automedicación, llego a la consulta, y la medicación en general es para cortar los procesos. En la medicina alopática moderna es siempre anti, entonces doy anti esto, anti aquello, anti lo otro, ¿sí? Para limitar estos procesos, pero a veces la mejora la tengo por haber ido a la consulta médica y volver. Y entonces vuelve la manifestación clínica cuando estoy de vuelta en el puesto de trabajo, pero tengo la advertencia: bueno, hay que esperar que la medicación anti haga efecto. Lo razono por ese lado, aguanto y sigo. Termina mi jornada laboral, vuelvo a tomar, si corresponde o no, la segunda dosis de lo que me dieron en el servicio médico interno, viajo como sea, en el medio de transporte que sea, que podrá empeorar o no, llego a destino, mi casa, mi lugar de residencia, a veces el otro trabajo, y parece que el medicamento hizo efecto, y la mayor parte de las veces es cierto, hizo efecto, pero no todo el efecto que hizo debe al medicamento. A veces precisamente se debe al haber cambiado el hábitat, el haber cambiado la mezcla gaseosa, que de enrarecida, donde apareció la manifestación clínica, ahora es más parecido a lo normal. ¿Por qué? Porque en mi casa no están los mismos contaminantes que en la fábrica, porque en mi casa no está el mismo sistema de ventilación que hay en el lugar de trabajo, porque en mi casa no está la misma cantidad de gente por metro cuadrado
que en mi oficina, en mi taller o en mi galpón, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces acá vemos un sinnúmero de factores, de los cuales muchos de ellos, ¿sí?, van a estar vinculados con una ventilación adecuada y suficiente en términos de temperatura, en términos de filtrado, en términos de distribución, en términos de humedad. En definitiva, cuando desarrollamos muchos modelos tecnológicos, inclusive hasta los informáticos, copiamos y mejoramos redes y funcionamientos que ya existen en la biología, ¿sí? Entonces, intercambio gaseoso entre el interior y el exterior, gracias a la diferencia de concentración, más mecánicamente gracias a la diferencia de presión entre inspiración y expiración. Por eso genero presión negativa, el aire entra, se produce el intercambio por diferencia de concentración a uno y otro lado de esa membrana semipermeable que tiene el neumonocito, que es quien forra la última bolsita por donde llega el aire, miles de millones, a los pulmones. Sale por diferencia de concentración el dióxido de carbono, por presión positiva es exhalado, entra eso en la combinación gaseosa del aire ambiental. Para que todo esto suceda, calenté el aire, si entra por la nariz, se mejoró su velocidad y presión al entrar por la nariz, gracias a que las fosas nasales funcionan como el chicle de un carburador, o por ahí un poco más sofisticados son hoy por hoy los inyectores. Eso redistribuye el flujo entre todo el árbol bronquial hasta llegar al último de los alveolos de los miles de millones que hay entre los dos pulmones. El aire filtrado y caliente y bien distribuida favorece entonces esos intercambios. Si algo se interrumpe en el proceso, ese sistema respiratorio falla, por ende la ventilación pulmonar, ¿sí?, alveolar, mejor dicho, es ineficiente. Bueno, de eso tomamos mucho para el desarrollo tecnológico de hoy cuando hablamos de sistemas de ventilación mecánicos, por ejemplo, ¿sí? Y si algo puede fallar, falla. Y en general de eso ya sabemos. Bueno, espero que con esta parte hayamos podido dar suficiente claridad y elementos de disculpen, elementos como para poder tener ahora más en claro cuál era la relación que había entre la ventilación en el ambiente de trabajo y las manifestaciones clínicas como paso previo. Esperemos que no, si somos buenos preventores y todos colaboramos interdisciplinariamente, aunando esfuerzos con todo este conocimiento y toda la experiencia que vamos intercambiando e incrementando individual y grupalmente, lo podamos prevenir, o sea, evitar. Bueno, luego, en el próximo video me voy a referir someramente también y con esta misma metodología pedagógica a hablarles de etiopatogenia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao, hasta luego.